Y vamos a hablar sobre la difusión. Hemos visto cómo los gases entran a los pulmones, cómo son transportados en la sangre. Ahora tócanos revisar cómo los gases pasan del alveolo a la sangre y de la sangre al alveolo, es decir, la difusión. Recuerda cuando hablamos de los gases dijimos que había dos tipos de movimiento de convección y movimiento de difusión. Movimiento de convección era obedeciendo a una gradiente de presión. Los gases son empujados de una zona de mayor presión a una zona de menor presión. Y difusión está dada por el movimiento cinético de los gases y es propio de cada gas. Flujo en masa, convección y difusión. Principio del flujo en masa, es decir, transporte en convección. Movimiento de una mezcla de gases de una región de alta presión. Siempre cuesta abajo. Todos los gases se mueven juntos, debido a que ellos están sometidos a la misma presión de empuje. En una mezcla de gases, todos los gases se mueven igual, a la misma fuerza, con la misma velocidad. Recuerden que en la vía respiratoria de la tráquea hasta los bronquiolos terminales, el movimiento es de tipo convectivo. En los bronquiolos respiratorios se produce la transición y en los conductos alveolares y alveolos el movimiento es básicamente de difusión. La inspiración es posible cuando hay gradiente de presión entre el medio ambiente y el intrapulmonar. La presión alveolar llega a ser subatmosférica más baja que la atmosférica, el aire es empujado, succionado al interior de los pulmones. Dijimos que eso era posible porque los músculos al contraerse, en especial el diafragma y los subintercostales externos, ampliaban el volumen y entonces bajaba la presión. Como el volumen por presión es una cantidad constante y está en razón inversa, si uno baja el otro sube, según la ley de Boyle. La inspiración era posible pues si la presión dentro de los pulmones era menor que la subatmosférica. Al revés, la presión alveolar llega a ser supraatmosférica por la relajación de los músculos inspiratorios que aplastan el aire. Entonces el aire aumenta la presión y se crea una gradiente de dentro para afuera. El aire se empuja fuera de los pulmones. Decíamos que en los bronquiolos respiratorios la transición de flujo en masa, difusión, conductos alveolares y alveolos, la difusión es el único tipo de movimiento por los gases. Diferentes gases difunden a diferente velocidad. Depende de las características del gas, depende de su tamaño y de su peso molecular. Las fuerzas de difusión contribuyen al movimiento del oxígeno y el nitrógeno a través de la membrana alveolo capilar. Nos interesa la transferencia de oxígeno y CO2, así que hablaremos sobre los dos. Veamos cómo es la difusión de un gas dentro de un gas, cómo un gas se mueve dentro de un gas. La característica es que de todo gas tiene movimiento molecular constante. En la teoría cinética de los gases, recuerdan, la difusión de zonas de alta concentración a zonas de baja concentración. Los gases tienden a llegar a llenar todo el espacio posible. La velocidad de difusión relacionada a la densidad del gas. A más denso el gas, menos velocidad de difusión. La ley de Graham establece que la velocidad relativa de difusión de un gas dentro de un gas es inversamente proporcional a la raíz cuadrada de su peso molecular. Ojo que es inversamente proporcional, pero a la raíz cuadrada. Eso quiere decir que cuanto más alto el peso molecular de la sustancia, más lento será su movimiento. Moles del oxígeno, 32 gramos por moles. ¿Cuál de estos gases se mueve más rápido dentro del alveolo? ¿Cuál será? Recuerden nomás que un medio es mayor que un cuarto, mayor que un décimo. Entonces, fácil de deducir que el oxígeno se moverá más rápido que el anhídrido carbónico, que es 1 sobre 32 es mayor que 1 sobre 44.
Para comprobar entonces la difusión del anhídrido carbónico es proporcional a la inversa de su raíz cuadrada, de su peso molecular es 44, la raíz cuadrada, y la difusión del oxígeno es inverso de la raíz cuadrada de su peso molecular, que es 32. Dividimos la difusión de oxígeno en la difusión del anhídrido carbónico y nos da 0.85. Eso significa que la difusión del CO2 es menor que la difusión del oxígeno. Si invertimos, por supuesto, será mayor que 1, 1.2. ¿Esto qué nos indica? Que la velocidad de difusión del oxígeno es 1.2 veces más que la difusión del anhídrido carbónico. Ojo que no saquen todavía sus conclusiones. Esto es según la difusión de un gas en un gas. El oxígeno alveolar difundirá 1.2 veces más rápido que el CO2 alveolar. Si solo nos fijamos en la difusión de un gas dentro de un gas. Difusión del oxígeno y CO2 a través de la membrana alveolo-capilar. La membrana alveolo-capilar no es enteramente en gas, no, el oxígeno y el anhídrido carbónico no solo tienen que viajar en el gas, sino que el oxígeno alveolar difunde hacia la superficie 1.2 veces más rápido que el CO2 deja la superficie de intercambio, porque es más difusible. Gradiente de intercambio. La difusión de oxígeno hacia la superficie alveolar es promovida por la difusión hacia adentro. La difusión del CO2 de fuera. Veamos, el lado sanguíneo de la membrana alveolar es un ambiente acuoso. Recuerdan que el epitelio alveolar está cubierto por una capa de líquido donde se encuentra el surfactante. Entonces el gas tiene que atravesar una capa de líquido. El lado sanguíneo es básicamente agua. El lado aéreo, repetimos, cubierto por una membrana acuosa. Entonces el gas tiene que atravesar el plasma, que es agua, la membrana, la capa de agua que rodea al epitelio alveolar. Entonces va a depender de la solubilidad del gas en un líquido. Entonces el alveolo está cubierto por fuera y por dentro por agua. Entonces la velocidad de difusión de un gas a través de esa membrana alveolar va a depender de la solubilidad del gas en el agua. Entonces, difusión del gas proporcional a la solubilidad del gas. Cuanto más soluble el gas, más va a difundir. Alto coeficiente de solubilidad en agua promueve la difusión. Será más rápida la difusión cuanto más alta la solubilidad. En una clase anterior establecimos que la solubilidad del anhídrido carbónico era 20 veces más soluble que el oxígeno. Recuerdan, la solubilidad, el coeficiente de solubilidad del CO2 era 0.06, la del oxígeno 0.003, 20 veces menos. Si comparamos la solubilidad del CO2 con la solubilidad del oxígeno, nos da 24 exactamente, depende de las unidades que estemos utilizando. Entonces, si comparamos la velocidad de difusión del CO2 sobre la velocidad de difusión del oxígeno, por su solubilidad es 24. Ahora, si juntamos las dos leyes, la ley de Graham y la solubilidad, el CO2 es inversamente proporcional a la raíz cuadrada de su peso molecular y directamente proporcional a la solubilidad del CO2. El oxígeno lo mismo, es inversamente proporcional a la raíz cuadrada de su peso molecular y indirectamente proporcional a la solubilidad del oxígeno. Haciendo los cálculos nos sale 20.5. Esto sí hay que recordar, que la velocidad de difusión del CO2 sobre la velocidad de difusión del oxígeno es 20.5. Esto quiere decir que el CO2 es 20 veces más soluble que el oxígeno. Por eso, cuando hay una insuficiencia respiratoria, cuando hay problemas en el pasaje de aire de alveolo a la sangre, de la sangre al alveolo, quien más rápidamente se compromete es la difusión del oxígeno, que es 20 veces menos soluble, 20 veces menos difusible. Cuando la insuficiencia está muy avanzada, recién hay alteraciones en la difusión del CO2. Realmente, si encontramos un paciente con
dificultad en la difusión del anhídrido carbónico es que está muy grave. Entonces quedamos con que la difusión es directamente proporcional a la solubilidad del gas, inversamente proporcional al peso molecular, a la raíz cuadrada de su peso molecular. Cada gas tiene un valor único, depende de su solubilidad y su peso molecular. Esencialmente un coeficiente de difusión. Cuando hablamos de coeficiente de difusión, estamos hablando de estas dos variables, la solubilidad del gas y el peso molecular. La difusión de un gas a través de una membrana está dada por la ley de Fick. La ley de Fick establece que el gas difundirá más rápidamente si hay mayor gradiente de presión. Entonces, uno alta la gradiente, más la difusión. Es lógico. Recuerdan que para el oxígeno decíamos a nivel del mar, la presión alveolar es 100 milímetros, la presión en la sangre venosa 40 milímetros, entonces genera una gradiente de 60 milímetros que empuja a pasar al oxígeno del alveolo de la sangre. Entonces, cuanto mayor y en la altura, la presión parcial del oxígeno disminuye, digamos a 80, entonces la presión en la sangre venosa sigue siendo 40, ahora la gradiente es 40. La cantidad de gas que difunde será menos. Entonces, uno de los factores que controla la velocidad de difusión es la gradiente de presiones a uno y otro lado de la membrana. Después va a depender también del coeficiente de solubilidad. El coeficiente de solubilidad, el oxígeno es menos soluble que el carbónico, entonces difundirá menos. Cuanto más soluble, más va a difundir. También depende de la superficie de difusión. Si esta es la superficie, si tenemos una superficie doble, si tenemos metástasis en los pulmones donde se ha extirpado una parte, la difusión va a disminuir. Y depende también del grosor de la membrana de difusión, que acá le llaman T. Cuanto más gruesa la membrana, más difícilmente va a difundir el gas. Por eso en el pulmonar, cuando hay depósito de líquido o de sangre o de inflamación entre el tabique, entre el compartimento alveolar y la sangre, los gases pasan con mayor dificultad. Acá está resumida entonces la velocidad de difusión de un gas directamente proporcional al área de difusión, a la superficie disponible para la difusión, directamente proporcional a la coeficiente de solubilidad, a la difusibilidad, coeficiente de difusibilidad que comprende la solubilidad y el peso molecular, inversamente proporcional al grosor de la membrana de difusión y directamente proporcional a la gradiente de presión, P1 menos P2. Son las leyes que controlan la difusión de un gas a través de una membrana, la ley de Fick. Esto se como viendo la difusión del monóxido de carbono, disminuye con la pérdida del área de la superficie, lógico, la difusión disminuye con la pérdida del área de la superficie, como dijimos, como es directamente proporcional, si disminuye la difusión. Disminuye con el aumento del grosor de la membrana, cuanto más gruesa la membrana, más difícil la difusión. Pero también disminuye con la alteración de la relación ventilación-perfusión. Ya dijimos que para un buen intercambio debe haber una relación perfecta entre ventilación y perfusión, ni más ni menos. La difusión del monóxido de carbono es un mejor índice de evaluar la función pulmonar que la capacidad de difusión por sí misma. ¿De qué factores depende la transferencia de gas? ¿Qué cosa determina qué cantidad de gas va a pasar de un compartimento a otro? Digamos, este es el compartimento alveolar de la sangre. ¿Qué determina qué cantidad de gas va a pasar? Dos factores, la difusión y la perfusión. La difusión, velocidad con que el gas atraviesa la membrana. Si colocamos acá un gas, o el oxígeno, por ejemplo, el alveolo, con 100 mililitros de mercurio, y acá colocamos la sangre con 40 mililitros de mercurio, va a ocurrir la transferencia hasta que se igualan
presiones. Cuando se igualan las presiones, cesa la difusión y ya no pasa más. Y eso ocurre en los alvéolos. El capilar en atravesar los alvéolos demora 75 centésimos de segundo. En los primeros 20 a 25 centésimos de segundo se alcanza el equilibrio, de modo que en el resto ya no hay difusión, ya simplemente la sangre es transportada. En este caso, donde la difusión se alcanzó rápido, ¿de qué va a depender que entre más oxígeno, que haya más difusión? ¿De qué dependería? De la velocidad con que la sangre con menos oxígeno va pasando. Si reponemos rápidamente sangre con menos oxígeno, pasa más, y cuanto más velocidad, más oxígeno va a pasar. Entonces, ¿de qué dependería la difusión en este caso? De la perfusión. La transferencia depende de la perfusión. Cuanto más rápido circula sangre, más oxígeno va a pasar. Está bien, entonces la transferencia en este caso depende de la perfusión. Pero puede ser que acá la difusión es muy lenta, entonces todavía no se alcanza el equilibrio, sigue la sangre, sigue difundiendo, sigue aumentando, pero todavía no se alcanza el equilibrio. Digamos, se llega al final y no se ha alcanzado el equilibrio. Entonces la sangre sale no saturado totalmente. Todavía hay una diferencia entre la sangre y el alvéolo. En el primer caso no había diferencia entre la sangre que abandona y el alvéolo porque se alcanzó el equilibrio, pero en este caso no se alcanza el equilibrio, entonces hay una diferencia entre el alvéolo y el capilar. Entonces, en este caso, ¿de qué depende que pase o más o menos cantidad de gas? Depende de la difusión. Depende de la difusión. En el primer caso dependía de la perfusión, de la velocidad con que la sangre atraviesa. En el segundo caso depende de la difusión. O puede ser el caso en que acá se produce la difusión. ¿Y hasta cuándo va a difundir? Hasta que las presiones se igualan. Cuando las presiones se igualan, deja de difundir. Ya no pasa más. Pero si acá hubiera una sustancia que va atrapando a la sustancia que entra, digamos un gas, esa ingresa y ese gas es capturado por una molécula, es como si el gas desapareciera. Entonces entra más gas cada vez, y el gas que va entrando va siendo capturado por esta sustancia que existe acá, de modo que no se va a alcanzar el equilibrio, y en ese caso también la transferencia depende de la difusión. Si difunde con más rápido, si difunde más rápido va a transferirse más cantidad de gas. Entonces, repetimos la difusión. La transferencia depende de dos factores: de la perfusión, la velocidad con que se recambia la sangre, y de la difusión, la velocidad con que pasa el gas de un compartimiento a otro. Veamos. La difusión es necesaria, pero no es suficiente. Veamos, por ejemplo, con el óxido nítrico en verde. Acá la distancia a lo largo del capilar, 100%, es la distancia que recorre la sangre en pasar el alvéolo, la longitud del capilar alveolar. Acá la presión parcial en el capilar. En el oxígeno dijimos que 100 milímetros. Y acá la presión parcial alveolar, que es 100 milímetros. Entonces, al inicio, cuando empieza el capilar, llega el óxido nítrico llega con 0, y a medida que va pasando rápidamente va transfiriéndose y se satura a los 10-15 segundos, décimas de segundo son, o 15% recorrido, se satura y ya el resto ya no hay transferencia. En este caso, entonces, ¿de qué depende que entre más o menos óxido nítrico? Óxido nitroso dependerá de la velocidad con que la sangre repuesta, nueva sangre que va a cargar más cantidad de óxido nitroso. Depende de la difusión, en este caso, de la transferencia, porque va a depender de la velocidad con que la sangre repuesta.
En este otro caso, el monóxido de carbono. El monóxido de carbono que entra se combina con la hemoglobina, de modo que no queda libre, o queda libre muy poco. Entonces la presión que va adquiriendo en la sangre es muy poca. Termina el recorrido del capilar y la presión que se genera es poca. Entonces, diferencia de gradientes, diferencia de presiones entre el alveolo y el final del capilar. Entonces, en este caso, ¿por qué no pasó más? ¿De qué depende la cantidad de óxido nítrico que pasa? Va a depender de la difusión, En este caso del óxido nítrico depende de la perfusión, en este caso del óxido nítrico depende de la difusión. El oxígeno, ¿cómo es con el oxígeno? El oxígeno entra con 40, llega en la sangre venosa, recuerdan. De ahí empieza a recibir la sangre del alveolo, empieza a subir. Pero más o menos cuando ha recorrido la cuarta parte del capilar, ya se equilibró. De modo que el resto ya es simplemente es transportado ya la sangre saturada, ya no hay más intercambio. Entonces, al principio diremos que depende de la difusión, pero después dependería de la transferencia, de la perfusión, porque si se perfunde más rápido, más oxígeno se va a transportar. Entonces, al inicio depende de la difusión, luego depende de la perfusión. Transferencia limitada por la difusión. Presencia de una diferencia de presión parcial al final capilar. La diferencia básica es que la sustancia que difunde no alcanza el equilibrio al final del capilar, de modo que hay una diferencia entre el alveolo y el capilar. El monóxido de carbono es el ejemplo clásico, debido a que el monóxido de carbono nunca produce presión hacia atrás, es virtualmente imposible que cese la difusión. Siempre va a haber una diferencia, una gradiente entre el alveolo y el capilar y no va a cesar la difusión. La sangre abandona el capilar y sigue la difusión. Transferencia limitada por la perfusión, la ausencia de una diferencia de presión parcial al final del capilar entre la sangre y el alveolo. Acá rápidamente se alcanza el equilibrio, de modo que al final del capilar ya no hay diferencia entre el alveolo y el capilar. El óxido nitroso es un buen ejemplo. Un aumento en el flujo sanguíneo aumenta la proporción de transferencia, colocando más sangre que pierde óxido nitroso en el capilar pulmonar. Entonces recuerden, acá donde rápidamente se alcanza el equilibrio, acá que no entre más gas depende de la perfusión. Si la perfusión aumenta, entrará más gas. En este caso, donde no se alcanza el equilibrio, donde hay siempre una diferencia entre el capilar y el alveolo, la transferencia depende de la difusión. Acá de la perfusión, acá de la difusión. Transferencia limitada por la difusión y perfusión. El oxígeno es un ejemplo. Normalmente el oxígeno está limitado por la perfusión. Recuerdan que la curva empieza, cuando la curva empieza, es inclinada, depende de la difusión. Si difundiera más rápido, esto alcanzaría más rápidamente el equilibrio, pero no alcanza muy rápido porque la difusión está limitada. Normalmente el oxígeno está limitado por la perfusión. En general puede desarrollarse limitación de transferencia neta. Por ejemplo, en este caso tenemos la difusión del oxígeno durante la normoxia. En la provisión normal de 100, el capilar tiene 100 milímetros de mercurio, el alveolo también 100 milímetros de mercurio. Entonces el oxígeno, la sangre venosa tiene 40 milímetros de mercurio. Rápidamente alcanza el equilibrio
y el resto es de seguridad ya no hay más transferencia, simplemente es transportado el oxígeno por la sangre. Ahora está contra el tiempo en que la sangre tarda en pasar el alveolo es de 75 centésimas, no está en segundos, sino centésimo de segundo. En 20 centésimos de segundo prácticamente la sangre se ha equilibrado, ha alcanzado el equilibrio de 100 milímetros de mercurio. Luego ya simplemente transportado al final del alveolo, la presión parcial del final del alveolo con la presión del oxígeno alveolar no hay diferencia, es igual, la diferencia es cero. Ahora tenemos una membrana que deja pasar muy difícilmente el oxígeno, una disfunción en la transferencia. Más lentamente alcanza el equilibrio, pero todavía alcanza el equilibrio y al final no hay diferencia alveolo capilar. Logra oxígeno saturarse el 100%, pero más lentamente. Este otro caso de una disfunción muy severa. La difusión es tan lento que termina de pasar frente al alveolo las 75 centésimas y todavía hay una diferencia alveolo capilar. En este caso no hay pues la difusión, la transferencia adecuada, no va a haber la saturación de la sangre. La difusión de oxígeno durante la hipoxia hipóxica. La hipoxia hipóxica es aquella en que el oxígeno arterial está disminuido, digamos, en este caso a 50 milímetros. Hay una hipoxia muy severa, hipoxia hipóxica. En el alveolo entonces tenemos 50 milímetros. En la sangre la presión es mucho menos. También a los 25, 30 milisegundos, segundos se alcanza el equilibrio y todavía se oxigena. Acá la curva es más lenta, la curva es menos inclinada. Recuerden que normalmente es más parada porque la gradiente de 50 a 40 o de 50 a 20 en este caso empuja con menos fuerza al oxígeno, por eso el ingreso de oxígeno es más lento y se tarda algo más en alcanzar el equilibrio, pero al final se alcanza el equilibrio y la diferencia alveolo capilar todavía es cero. Cuando hay disfunción alveolar, la transferencia es tan lenta que al final del capilar hay una diferencia, no se alcanza el equilibrio y una disfunción severa. Apenas capta el oxígeno, hay una gran diferencia alveolo capilar. Con el anhídrido carbónico ocurre lo inverso. El anhídrido carbónico en la sangre venosa es 45, en el alveolo 40. Entonces el anhídrido carbónico empieza a salir y en 25 centésimas, en 30 centésimas de segundo, prácticamente se ha igualado la presión, se ha equilibrado, de modo que al final, cuando sale el capilar del alveolo, no hay diferencia entre el capilar y el final del capilar y el alveolo. Una disfunción, no hay la difusión adecuada de CO2, la transferencia es a menor velocidad y puede hacer que al final del capilar todavía no se alcanza el equilibrio. Hay una diferencia entre la presión alveolar y la presión del capilar, no se alcanza el equilibrio. Ciertos datos que debemos recordar: la presión del oxígeno en sangre venosa promedio 40 milímetros de mercurio, son datos que debemos recordar. La presión venosa del CO2 promedio, de esta raya significa promedio, 45 milímetros. Vuelvo a mencionarle por qué hablamos de promedio, porque cada órgano consume diferente cantidad de oxígeno. Entonces en la sangre venosa de cada órgano la
presión parcial del oxígeno del anhídrido carbónico va a ser diferente. Va a depender del consumo de oxígeno, del metabolismo de ese órgano. Un promedio entonces del oxígeno 40, de la avena 45. Presiones parciales en gas alveolar. Presión del oxígeno alveolar 100 milímetros, del CO2 40 milímetros. Recuerden que acá alguna literatura dice 46. Presiones parciales en sangre arterial. La presión del oxígeno arterial 80-95 milímetros de mercurio. Ya comentamos que esto es muy alto, generalmente de 95, 97 a 95. No es tanta el shunt derecha-izquierda. Del anhídrido carbónico si es 40 no hay problema. La diferencia arteriovenosa no es 5 a 40, 20 milímetros. Diferencia no relacionada a la difusión, sino a los shunts anatómicos que he mencionado. Vuelvo a decirles, este valor es muy alto. La gradiente para el oxígeno. La gradiente también es importante recordar. La gradiente alveolar del oxígeno y la sangre venosa 60 milímetros. Recuerden que acá es 100, acá 40, la gradiente es 60. Para la sangre venosa acá es 45, 46, acá es 40, de modo que es 5 milímetros de mercurio la gradiente. Son cifras que hay que recordar. Gradientes final del capilar pulmonar. ¿Cómo es la situación al final del capilar pulmonar? Y es fácil mencionar. No hay gradiente, reserva sustancial de difusión para el oxígeno y CO2. En el caso normal del oxígeno, por ejemplo, dijimos que en 20-25 centésimos de segundo se saturaba y el resto es ya un elemento de seguridad, aun cuando aumentara la velocidad de utilización, la velocidad sanguínea, se tardaría un poco más en saturarse al 100%, pero siempre se alcanza la difusión. Generalmente aún el ejercicio intenso no cambia la presión parcial del oxígeno y presión del CO2 al final del capilar. Aún en el ejercicio se alcanza la misma presión parcial, se logra equilibrar. En consecuencia, la presión parcial del oxígeno y la presión parcial del anhídrido carbónico alveolar, en los alveolos reflejan los valores de la presión del oxígeno al final del capilar y del PCO2 al final del capilar también. Normalmente no hay diferencia, no hay gradiente. Si hay gradiente, si hay diferencia es porque la transferencia está alterada, la membrana de difusión está alterada. Esto es lo que decíamos en resumen. La sangre pulmonar arterial llega con 40 milímetros, en el alveolo 100 milímetros. Mientras va pasando a través frente al alveolo, el oxígeno va entrando, va subiendo la saturación hasta que sale con 100 milímetros, equilibrado con la sangre alveolar. Entonces en la sangre pulmonar, en la arteria pulmonar, en la sangre venosa que llega, tenemos 40 milímetros de oxígeno. En la sangre arterial que sale, en el capilar tenemos 100 milímetros. En el capilar arterial, más tarde en las arterias no vamos a encontrar 100, vamos a encontrar 95, 97 por la contaminación de la sangre venosa por los shunts anatómicos que ya hemos mencionado. Con el CO2 ocurre lo contrario. El CO2 venoso llega con 46 o 45, en el alveolo está a 40, entonces empieza a salir y en 25 a 20 centésimos de segundo se equilibran y en el resto ya no hay transferencia de anhídrido carbónico y sale con 40 milímetros de mercurio. Bueno, el equilibrio ácido-básico ya hemos hablado, así que revisen lo dicho en fisiología respiratoria.
Seguimos compartiendo la cámara. ¿Ve mi cámara? Sí, doctor. Gracias. Hago un repaso de las clases anteriores. Son la relación ventilación-perfusión. ¿Recuerdan? Es la relación existente entre la ventilación y el flujo sanguíneo dentro de los pulmones. Lo ideal era 0.8. La concentración del oxígeno o la PO2, la presión parcial del oxígeno en cualquier unidad pulmonar está determinada por la relación entre la ventilación y el flujo sanguíneo, la perfusión. Asimismo, por supuesto, para el CO2 y el nitrógeno. Cortocircuitos o shunts, contaminación de sangre arterial por sangre venosa. Cuando la sangre no ha pasado a través de áreas ventiladas de los pulmones y entra en las arterias sistémicas. Si no está ventilado no hay intercambio y es como si pasara la sangre del lado venoso al lado arterial sin pasar por los alvéolos. El shunt ocurre en pulmones normales. Recuerden que es el espacio muerto alveolar. Esta sangre disminuye la presión parcial del oxígeno arterial sistémica. Esta disminución de la presión del oxígeno llega solo a 5 milímetros en personas normales. Este dato sí está bien. 5 a 3 milímetros. Esquema del transporte de oxígeno desde el aire hasta el tejido que muestra la depresión de la CO2 arterial causada por la difusión y en shunt. Recuerden siempre que el oxígeno va cuesta abajo de zona de gran presión a zona de menor presión. En el aire la presión parcial del oxígeno es ...150, en el gas alveolar es 100, en los capilares va disminuyendo por la difusión, en los capilares del capilar pulmonar al capilar arterial hay una disminución por el shunt, y a partir de la arteria en los tejidos, a medida que vamos utilizando, por supuesto, por la difusión también disminuye la presión parcial del oxígeno. Si no fuera por el shunt, este segmento sería recto, horizontal. Intercambio gaseoso regional en los pulmones, también ya hemos visto, pero lo revisemos brevemente. Las diferencias regionales en el pulmón afectan la localización de algunos tipos de enfermedades muy importantes que van a ver en clínica. El flujo sanguíneo aumenta el del vértice a la base. Pero en ventilación también, recuerdan, aumenta del vértice a la base. La ventilación aumenta del vértice a la base. La relación ventilación-perfusión aumenta desde un valor muy bajo en la base hasta un valor muy alto en el vértice. Recuerdan la curva de perfusión y la curva de ventilación y la relación ventilación-perfusión. Y esto es la parte inferior del tórax, la parte superior del tórax. La relación ventilación-perfusión disminuye de arriba a abajo en el pulmón, pues la variación del flujo son mayores 100% que la de los ventilación 80%. Por eso la relación ventilación-perfusión aumenta, ¿no? Entonces, resumiendo, en los pulmones normales en posición de pie, la ventilación mayor en la parte inferior, más bajo en la parte superior. El flujo sanguíneo lo mismo, mayor en la parte inferior y más bajo en la parte superior. Y la relación B sobre Q, baja en la parte inferior y alta en la parte superior. Eso da como origen que el ápex sea relativamente sobreventilado, está más ventilado. La presión parcial del oxígeno es relativamente mayor y la presión parcial del anícono es relativamente menor, como está sobreventilado. La base relativamente subventilado se da al revés. La presión parcial del oxígeno es relativamente menor y la presión del CO2 es relativamente mayor. La tuberculosis alto PO2 apical puede controlar la localización apical. Ustedes van a ver que la tuberculosis siempre empieza en el lóbulo superior. Esto ya hemos visto.
el flujo pulmonar es igual al gasto cardíaco, 5 litros por minuto, flujo igual al gradiente de presión sobre resistencia, varía por los cambios en la presión arterial, la disensibilidad del árbol vascular y los efectos hidrostáticos de la gravedad. Ya he mencionado todo eso. Ahora sí, el tema que nos interesa, el control de la respiración. En estas 2-3 láminas está resumido todo lo que debemos recordar del control de la respiración. En el resto vamos a especular sobre los puntos en particular. ¿Cuáles son las funciones principales del aparato respiratorio? Recuerdan, mantener un adecuado intercambio gaseoso que permita cubrir el requerimiento de oxígeno en los tejidos. Es la función primordial, proporcionar una cantidad de oxígeno necesario para el funcionamiento de los tejidos. Por otra parte, eliminar adecuadamente el CO2. El CO2 es inevitable que se produzca con producto del metabolismo y su concentración afecta el pH de la sangre, de modo que la eliminación debe ser proporcional a la producción. Entonces debe eliminarse adecuadamente, ni más ni menos de lo necesario. Si es más, va a haber alcalosis, menos acidosis, de modo que debe eliminarse por la cantidad adecuada. Ajuste rápido y eficaz del equilibrio ácido básico. Recuerden que el equilibrio ácido básico se puede alterar por muchos mecanismos, en especial por producto del metabolismo, pero la intervención del aparato respiratorio en sentido de minutos restablece la normalidad rápidamente. Entonces, recordar que las funciones del aparato respiratorio son proporcionar oxígeno, eliminar CO2 y mantener el equilibrio ácido básico. El control de la ventilación está estrechamente ligado a la demanda metabólica del organismo. Si hay mayor demanda metabólica, más oxígeno y viceversa. Cambios en la composición química de la sangre. Si PO2 o PCO2 o iones de hidrógeno aumentan o disminuyen, inmediatamente hay mecanismos de corrección que se generan en el aparato respiratorio para corregir la alteración. Factores mecánicos y adaptarse a ciertas condiciones como enseña el ejercicio. La inflación de los pulmones, la inflación del tórax va a estar controlada también por el aparato respiratorio. El control está comandado por el sistema nervioso central. Ojo que el comando corresponde al sistema nervioso central. Componentes. Funciona como un verdadero arco reflejo normalmente. Normalmente nosotros no respiramos voluntariamente, no inspiramos, expiramos voluntariamente. Para mantener la respiración es un acto automático. Como que es reflejo y una función automática necesita un cerebro que lo guíe. Los componentes son los receptores que van a registrar cómo está la situación en ese momento. Controladores que controlan la situación, que comparan la actuación, lo que están recibiendo por los sensores, por los receptores con lo que esté establecido. Y según eso elaboran la respuesta a los efectores. Entonces el esquema es sensores o receptores, controladores y efectores. Los sensores recogen la información acerca del volumen pulmonar y la concentración de CO2 y O2 en la sangre. ¿Qué cosa hay que mantener? ¿Qué cosa hay que controlar en el aparato respiratorio? Justamente la concentración del oxígeno, del CO2 y el grado de inflamación de los pulmones. Entonces, de eso se van a encargar los receptores. Recoge información acerca del volumen pulmonar y la distensión de los pulmones y la concentración del CO2 y O2 en la sangre. Y están divididos en quimioreceptores centrales, quimioreceptores periféricos, receptores pulmonares y otros receptores. Tienen varios tipos de receptores. Quimioreceptores básicamente sensibles al PCO2, PO2, iones de hidrógeno. Quimioreceptores periféricos centrales, receptores pulmonares a la distensión de los pulmones y otros receptores que captan una serie de otros estímulos. Los controladores son los que rigen realmente el funcionamiento pulmonar, son los que dan la orden para que se contraiga
o un músculo inspiratorio y expiratorio, controlan el movimiento inspiratorio y expiratorio. Según la información que reciben de los receptores, según la información que reciben de los centros superiores, van a adecuar el funcionamiento. Controladores integran la información proveniente de los sensores con la información que reciben de los centros superiores del sistema nervioso central y generan impulsos nerviosos que son transmitidos a los efectores. Estos controladores son los que responsables de la inspiración y la expiración, de los movimientos respiratorios. Efectores, motoneuronas y músculos respiratorios son los que ejecutan la orden dada por los controladores. Motoneuronas y músculos respiratorios responsables directos de la función de inspiración y expiración. De esa manera funciona el aparato respiratorio. Entonces, los receptores, los controladores, el sistema nervioso integrador, digamos, y los efectores que ejecutan la acción. Los quimioreceptores, los sensores, los receptores, tenemos dos tipos de receptores: quimioreceptores periféricos y quimioreceptores centrales. Quimioreceptores periféricos, los cuerpos aórticos y carotídeos. Los cuerpos aórticos y carotídeos. ¿Qué van a detectar estos quimioreceptores periféricos? PCO2 arterial, PO2 arterial y pH. Tres sustancias químicas que son monitoreadas por los quimioreceptores periféricos: PCO2 arterial, PO2 arterial y pH. Desencadenan una respuesta cardiorrespiratoria pocos segundos después que se produzca la hipoxia. Eso es los quimioreceptores periféricos. Los quimioreceptores centrales, sensibles a los cambios de pH líquido cefalorraquídeo. Realmente quien dirige la respiración es el anhídrido carbónico, no el oxígeno. Y los quimioreceptores centrales, que son los más importantes, solamente son sensibles a los iones hidrógeno. No atraviesan con facilidad la barrera hematoencefálica. Entonces estos receptores no pueden controlar la situación en el plasma. Pero tenemos el CO2 que sí difunde con facilidad, y el CO2 depende del ion hidrógeno. Recuerden que agua más anhídrido carbónico y hidrógeno más bicarbonato. Entonces el CO2 difunde al líquido cefalorraquídeo, ahí vuelve a combinar con el agua, libera iones hidrógeno, y esos iones hidrógeno son los que controlan el centro químico, el quimioreceptor central. Si aumenta el CO2, entrará más CO2, más iones hidrógeno, y el centro quimioreceptor central será activado, y viceversa. Entonces tenemos los quimioreceptores periféricos, quimioreceptores centrales y receptores pulmonares. Hay receptores pulmonares de diferente tipo. Receptores de adaptación lenta de estiramiento broncopulmonares. Incluyen la terminación nerviosa sensitiva del músculo liso traqueal y bronquial. Responden a la distensión pulmonar o de la vía aérea. Receptores de adaptación rápida, irritantes inhalados o traqueobronquiales. Se encuentran entre las células epiteliales. Receptores yuxtacapilares, inervados por fibras de tipo C mielínicas muy delgadas, ubicadas cerca de los capilares, cerca de los capilares en las paredes alveolares. Son presorreceptores, captan la presión en capilar y responden a la distensión del intersticio, edema, embolismo pulmonar, inflamación a nivel del intersticio. También pueden responder a diversas sustancias químicas presentes en la circulación pulmonar. Su estimulación aumenta la frecuencia respiratoria, pero disminución de la profundidad. O sea, el sujeto respira más rápido, pero disminuye su volumen tidal. Otros receptores. Hemos hablado de los quimioreceptores centrales, periféricos, receptores pulmonares. Hay otros receptores que influyen también. También existen receptores en la caja torácica y en las vías aéreas superiores que responden a estímulos mecánicos o químicos. También los varoreceptores que influyen en la ventilación alveolar. Los varoreceptores, lo mismo que controlan la presión arterial, también influyen en este caso. Receptores nasales
alaridos que exponen irritantes inhalados y cuerpos extraños. Van a provocar el reflejo de todos los estornudos. Receptores de la pared torácica, mecanorreceptores reponen la variación de la tensión, longitud y movimiento. Son los que controlan la distensión de los pulmones. Baroreceptores, el aumento de la presión arterial provoca cierta depresión de la ventilación. La temperatura y el dolor tienen cierto efecto. Eso con respecto a los receptores. Entonces, los receptores, repetimos, son los quimioreceptores centrales, quimioreceptores periféricos, receptores pulmonares y otros tipos de receptores que acabo de mencionar. Los controladores centrales, que los que generan la respuesta de las células inspiratorias y expiratorias. Regulan el grado de activación de los efectores, motoneuronas y músculos respiratorios. Generan el ritmo respiratorio basal y ajustan de acuerdo a las necesidades metabólicas, conductuales y la información que reciben de los diferentes sensores. Son los que se ha llamado el sistema autonómico del pulmón, el que genera la respuesta respiratoria. También hay un control cortical, está en constante interacción con los centros involuntarios del tallo cerebral. Por encima tenemos a la corteza que puede modificar el funcionamiento de este centro controlador. El controlador central está dividido en grupo respiratorio dorsal y grupo respiratorio ventral. Son los que se encuentran, acá se encuentran las neuronas inspiratorias y expiratorias. Grupo respiratorio dorsal cerca del núcleo del tracto solitario. Realmente está en el núcleo del tracto solitario. Y grupo respiratorio ventral que se ubica en los núcleos ambivo y paraambivo. Estos dos centros son los que van a comandar a los núcleos respiratorios. Efectores, los que realizan la acción que mandan los centros respiratorios. Los centros controladores consisten en las vías neurales, neuronas motoras y respiratorias y músculos. ¿Cuáles son las metas principales del control del sistema respiratorio? ¿Para qué controlar un sistema respiratorio? Una meta general, un objetivo general. Una ventilación alveolar suficiente para mantener normal los gases sanguíneos. Esa es la función primaria. Mantener normal los gases sanguíneos. Adaptar a cambios ambientales o necesidades metabólicas. Si haces ejercicio necesitarás más oxígeno y si estás en reposo menos oxígeno. De eso se encarga también la parte respiratoria. Integrar con actividad no respiratoria tal como hablar o comer. Ya dijimos que cuando comemos, cuando deglutimos, la respiración se detiene en cualquier momento de la respiración para dejar pasar el bolo alimenticio. Entonces desmenucemos todo lo que hemos mencionado ya en partes. Sistema respiratorio como un sistema de control consta de receptores, sensores y sus aferentes químicos y mecánicos. ¿Qué cosa hay que controlar en el aparato respiratorio? Como dijimos, la PCO2, PO2 y iones de hidrógeno. El controlador central está dado por la corteza, el puente, el bulbo. En el bulbo está el centro automático, el centro motor del aparato respiratorio, eferentes y efectores, que son los músculos y nervios que movilizan los músculos respiratorios. Un esquema general del sistema de control. Receptores, quimioreceptores, la parte que integra la función principal, y los mecanorreceptores. Los quimioreceptores dijimos que hay centrales y periféricos. Los centrales solo son sensibles a los cambios de pH, de iones de hidrógeno. Los quimioreceptores periféricos son sensibles al PCO2, al ion hidrógeno y al PO2. Según eso, informan a los centros superiores, activan las neuronas inspiratorias, también interviene el sistema reticular activante, que recuerdan tiene que ver con los estados de vigilia, sueño o vigilia. El ritmo va a variar si estamos durmiendo o estamos despiertos.
Se activan las neuronas inspiratorias, se activan las neuronas motoras frénicas, se activa el músculo diafragma principalmente, aumenta el volumen pulmonar y el aumento del volumen pulmonar es captado por los receptores de inflación pulmonar. Esto es informado por el nervio vago, que activa neuronas apagadoras de la inhibición. Se apaga la inspiración y se evita que se inflen demasiado los pulmones. Mientras la inspiración se activa, se inactiva la expiración. Cuando la expiración se activa, se inactiva la inspiración. El centro neumotáxico interviene en la detención de la respiración. Iremos hablando sobre cada una de esas partes. Entonces, visto panorámicamente, el control de la respiración está bajo el control central. Para poder controlar necesita información a través de los sensores, quimioreceptores, receptores pulmonares. Va a elaborar la respuesta que envían los efectores, que son básicamente los músculos respiratorios, el diafragma, intercostales y abdominales. El objetivo del control respiratorio es mantener constante la presión del oxígeno y el anhídrido carbónico. Este control central automático puede ser modificado por la voluntad. Controlar el tronco encefálico es un mecanismo automático, el motor del aparato respiratorio. Centro vulvar o área rítmica también, porque acá nacen los impulsos. Grupo dorsal, que tiene solo neuronas inspiratorias. Grupo ventral, inspiratorias y expiratorias. El grupo dorsal es el que dirige la respiración normal. Recuerden que la respiración normal, la respiración de reposo, interviene el diafragma y los intercostales externos. Se contraen, en la expiración se relajan. Nada más, no interviene ningún otro músculo. Entonces el grupo dorsal es el que controla esos músculos. El grupo ventral tiene que ver con la activación de los músculos accesorios, músculos de la inspiración forzada y la expiración forzada. Y en el ejercicio intervienen esos músculos, por eso el núcleo ventral, el grupo ventral interviene en el ejercicio. Entonces, repito, en la respiración tranquila, la respiración normal, solamente interviene el grupo dorsal. En la respiración activa, forzada, el ejercicio físico, se activa también el grupo ventral. Esto es el área rítmica. De acá nacen los impulsos a las neuronas inspiratorias, neuronas expiratorias. Centro tóxico, inhibe la inspiración. Centro amnéstico estimula la inspiración. Son centros que modifican el funcionamiento de los centros automáticos. Ambos modifican la actividad del área rítmica. En resumen, dijimos que las áreas vulvares son el grupo respiratorio dorsal, el grupo respiratorio ventral, que son los grupos automáticos, controlados por el centro amnéstico y el centro neumotáxico. El amnéstico estimula las neuronas inspiratorias, el centro neumotáxico inhibe las neuronas inspiratorias. Un esquema anatómico. El grupo respiratorio dorsal, que solamente tiene moléculas inspiratorias, neuronas inspiratorias. El grupo respiratorio ventral, que tiene neuronas inspiratorias y expiratorias, que influyen sobre las motoneuronas que van a la vía músculos respiratorios y reciben información por el vago y el glosofaringeo. El centro neumotáxico estimula, neumoamnéstico estimula el centro inspiratorio, el centro neumotáxico inhibe el centro inspiratorio.
visto también otra frontalmente, el núcleo del tracto solitario, que tiene que ver con núcleo dorsal, núcleo respiratorio dorsal, que solamente tiene neuronas inspiratorias, el grupo ventral, que tiene neuronas inspiratorias y neuronas expiratorias, el ambiguo y el retroambiguo. Acá lo mismo. Recordar que el núcleo del tracto solitario del grupo respiratorio dorsal parten fibras para los intercostales externos y el diafragma. Y del otro grupo a los músculos accesorios, como los escalenos, esternocleidomastoideos, intercostales internos, etc. Grupo respiratorio dorsal. Localiza el núcleo del tracto solitario. Entrada desde virtualmente todos los aferentes periféricos. Si la respiración normal es por este centro, toda la información que requiere debe llegar a este centro. Entonces, casi todos los aferentes periféricos informan a este centro. Según eso, programa la respiración normal. Quimioreceptores, mecanoreceptores, propioceptores. Quimioreceptores, cómo está CO2, cómo está PO2. Mecanoreceptores, el grado de distensión de los músculos respiratorios, jaula torácica. Propioceptores igualmente. Centro aunéstico. Neurona motora superior de la inspiración. Dirige el diafragma, intercostales externos y el neurón del grupo respiratorio ventral. Esa es la función del grupo respiratorio dorsal. Grupo respiratorio ventral. Tiene neuronas inspiratorias y expiratorias. Neuronas inspiratorias, músculos accesorios de la inspiración e intercostales externos. Recuerden que normalmente en la respiración en reposo no interviene el núcleo respiratorio ventral. Neuronas expiratorias, intercostales internos y músculos abdominales. Quiescente durante la respiración normal, se activa durante el ejercicio. Resumen, esto es el grupo dorsal, el grupo ventral. El grupo dorsal que tiene solo neuronas inspiratorias, el grupo ventral tiene neuronas inspiratorias y expiratorias. El grupo aunéstico, que estimula el grupo dorsal, el grupo neumotáxico, núcleo neumotáxico, que inhibe el grupo dorsal. El grupo dorsal controla el diafragma y los músculos intercostales, en especial los intercostales externos, y también controla el grupo ventral. El grupo ventral tiene que ver con el receptor de estiramiento pulmonar, propioceptor de la pared torácica, interviene, recuerdan, durante el ejercicio físico, y es cuando más necesitamos información de estiramiento pulmonar y estado de la caja torácica. Y las órdenes van a los músculos accesorios de la respiración. Otro esquema anatómico, el grupo ventral, el ambiguo y el retroambiguo, el grupo dorsal, núcleo del tracto solitario, el grupo aunéstico, estimulador, el grupo neumotáxico inhibidor, el área que controla el ritmo básico de la respiración. Existen neuronas inspiratorias e inspiratorias, impulsos inspiratorios. Su descarga demora 2 segundos, alcanzan el diafragma por medio de los nervios frénicos y los intercostales externos. Los impulsos expiratorios demoran más, provocan la contracción de los músculos intercostales internos y los abdominales, disminuyen la capacidad torácica dando lugar a una expiración forzada. El área neumotáxica, recuerden, neumotáxica es inhibidor de la inspiración, se ubica en la parte superior de la protuberancia. Los grupos respiratorios dorsal y ventral se encuentran a nivel del bulbo. El área neumotáxica y el aunéstico se encuentran en el tronco encefálico.
la protuberancia en el puente. Su función es limpiar la inspiración, limitar la inspiración, transmitiendo impulsos inhibidores continuos al área inspiratoria. Neumotáxico, detiene la inspiración. Desconecta el área inspiratoria antes que entre demasiado aire en los pulmones. Este especial tiene actuación en el reflejo de Hering que veremos después. Cuando el área neumotáxica es más activa, la velocidad respiratoria es mayor. El centro neumotáxico actúa como una llave de apagado para las neuronas de la inspiración. Recuerdan que termina con la inspiración. La estimulación causa terminación precoz de la inspiración. Causa mayor frecuencia respiratoria, puesto que dura menos la inspiración, causa reducción del volumen tidal. También la inflación de los pulmones se disminuye, puesto que se detiene la inspiración. Entonces, por una parte, aumenta la frecuencia cardíaca, por otra parte, reduce el volumen tidal. El área amnésica, ubicada en la parte inferior de la protuberancia, coordina la transición entre la inspiración y expiración. Su función es inhibir la expiración y estimular la inspiración. Prolonga la inspiración y por lo tanto la frecuencia respiratoria. La frecuencia respiratoria baja, ¿no? Se prolonga la inspiración, la frecuencia respiratoria baja. Anatómicamente pobremente definido, son grupos de neuronas, no forman un núcleo preciso. Su estimulación causa auneusis. Auneusis es una respiración prolongada, sostenida. Integra toda la información inspiratoria del centro neumotáxico del vago. Esa experiencia que recibe del núcleo Hering-Breuer. Se proyecta al grupo respiratorio dorsal. Las vías nerviosas, las vías ascendentes de los quimiorreceptores centrales y periféricos nacen las ramas parasimpáticas del nervio vago y glosofaringeo que se dirigen al área rítmica. Son las mismas fibras que salen de los varoreceptores. Vías descendentes accionan la neurona del núcleo del fascículo solitario, se dirigen a la otra neurona del nervio esplénico, a la anterior de la médula espinal en última instancia, y la del núcleo ambiguo y retroambiguo, a las neuronas motoras de los músculos respiratorios y accesorios de la respiración. Del fascículo solitario para la respiración normal y el núcleo ambiguo y retroambiguo para la respiración forzada. ¿Qué pasa cuando se corta el cerebro transversalmente? Cuando hay una transección del cerebro. Cuando el corte se hace por debajo del bulbo, entre la médula y el bulbo, hay una parálisis respiratoria total. Se demuestra pues que el centro respiratorio está por encima del bulbo. Entonces entre el bulbo y la médula hay una parálisis total. No hay movimientos respiratorios. Por encima del bulbo se separa el amnéstico y el neumotáxico. La respiración irregular jadeante. O sea, no está controlada ni por el centro amnéstico ni el neumotáxico. Por encima, por el intermedio del puente, solo queda fuera el centro neumotáxico que detiene la respiración. El grupo agónistico provoca una respiración sostenida. Y por encima del puente, el corte, digamos, no afecta la respiración, es un patrón normal. Los quimiorreceptores, que son dos periféricos, carotídeos y aórticos.
Periferia en cuerpos carotídeos, bifurcación de las arterias carótidas, como recuerdan, responde a cambio de PO2 y en menor grado a cambio de PCO2 y pH. Son más sensibles a los cambios de PO2. Y en los cuerpos aórticos, encima y debajo del arco aórtico, responden a cambio de PO2 básicamente. Y los centrales, como dijimos, responden a los cambios de iones hidrógeno. En la superficie ventral del tronco encefálico responden a cambio de PCO2 de la concentración arterial. Realmente solo responden al ion hidrógeno, pero por intermedio del CO2. Los quimioreceptores centrales responden a aumento del PCO2, actúa por medio de la concentración de iones hidrógeno en líquido cefalorraquídeo. Quimioreceptores periféricos responden a la disminución arterial de PO2, de CO2 y de iones hidrógeno. Decíamos que la sustancia que dirige realmente la respiración es el CO2, no tanto el oxígeno. Tanto es así que un paciente que no siente la hipoxia, puede perder la mitad de su sangre, toda su sangre, morirse, quedarse dormido y morirse sin sentir angustia de falta de aire, de falta de oxígeno. En cambio, la acumulación de anhídrido carbónico sí da síntomas. ¿Por qué? ¿Cuál es la ventaja de un sistema de control basado en el CO2? La producción de CO2 está relacionada al consumo de oxígeno. Entonces es lo mismo controlar el oxígeno que controlar el CO2 porque está relacionado. Entonces el control del CO2 está controlando indirectamente también el oxígeno. La producción de CO2 relacionada al pH. El CO2 en íntima relación con el pH. Recuerdan que se combina con el agua y libera bicarbonato y ion hidrógeno, de modo que al controlar el CO2 también se está controlando el pH. Linealmente relacionado al contenido sobre el rango fisiológico. La relación es lineal, la doble CO2, doble actividad. Para recordarle dónde se encuentra el cuerpo carotídeo, los barorreceptores carotídeos, la carótida, el arco aórtico, los cuerpos aórticos y los barorreceptores también aórticos, recuerdan. Características fisiológicas de los grupos carotídeos. Alto flujo sanguíneo por gramo de tejido, alto consumo de oxígeno, pequeña diferencia arteriovenosa por el alto consumo de oxígeno. Esto es lo que mencionamos. El quimioreceptor central es sensible a los iones hidrógeno. ¿De dónde proceden los iones hidrógeno? La degradación del ácido carbónico en bicarbonato y iones hidrógeno. El bicarbonato proviene del anhídrido carbónico con el agua. El ion hidrógeno entra muy poco, casi nada, atraviesa la barrera hematoencefálica. Entonces no puede entrar al quimioreceptor y el quimioreceptor dirige la concentración del ion hidrógeno. Pero el CO2 proviene del hidrógeno con bicarbonato, ácido carbónico y se disocia en agua y en anhídrido carbónico. Y el anhídrido carbónico ingresa y provoca iones hidrógeno. Entonces, al controlar la concentración de iones hidrógeno, está controlando la cantidad de CO2 en el plasma. Por ejemplo, un aumento de CO2 en plasma aumenta el CO2 en líquido cefalorraquídeo, aumenta la concentración de iones hidrógeno y esto estimula los quimioreceptores centrales. El aumento de CO2 arterial aumenta también iones hidrógeno, disminución de PO2 arterial menor de 60 milímetros, estimula los quimioreceptores periféricos. La estimulación de estos centros aumenta la ventilación, aumenta la PO2, disminuye el PCO2 plasmático.
Es el objetivo de la respiración. La respiración es un evento cinético. La duración de cada respiración depende de la frecuencia respiratoria, la fuerza de contracción del músculo inspiratorio y la duración de la inspiración. Recuerdan 2 segundos, controla el volumen tidal. A mayor fuerza respiratoria, mayor volumen tidal, por supuesto. La expiración normalmente es pasiva durante el tiempo disponible, que demora 3 segundos. Bueno, igual al anterior. Centro respiratorio generador del ritmo, el centro respiratorio dorsal y el ventral, que tienen neuronas inspiratorias. Ellos controlan a las motoneuronas respiratorias inferiores que inervan al nervio frénico, los intercostales, que se dirigen a los músculos respiratorios, provocando la ventilación pulmonar y el manejo del CO2, la O2 y el ion hidrógeno, que son captados por los quimioreceptores centrales. Y la expansión pulmonar es captada por los mecanorreceptores que informan a los centros superiores y al centro automático también para que los su actividad. Recuerden, el grupo respiratorio dorsal recibe información de los quimioreceptores pulmonares, mecanorreceptores pulmonares también. Receptor de estiramiento pulmonar responde a la distensión pulmonar, aumenta el tiempo expiratorio y disminuye la frecuencia. Si aumenta el tiempo expiratorio, disminuye la frecuencia. Lentos en músculo liso y aumenta el tiempo expiratorio, disminuye la frecuencia respiratoria. El reflejo de Hering. Apagan la inspiración. O sea, la estimulación de estos receptores detiene la inspiración. Mecanorreceptores y quimioreceptores. Rápidos en células epiteliales, aumenta la frecuencia respiratoria, reflejo de desplación. Inician la inspiración, mecanorreceptores y quimioreceptores. Yuxtacapilares o yuxtalveolares, ya hablamos de esos receptores, responden a la congestión pulmonar, al edema pulmonar en paredes y capilares alveolares. Son los responsables de la taquipnea y disnea. Cuando hay edema pulmonar, el paciente siente gran angustia de falta de aire. La disnea es por estos receptores yuxtacapilares y yuxtalveolares, o J simplemente. Irritantes, responden por lo alto a contaminantes y a temperatura, células epiteliales vías respiratorias superiores, hipernia y broncoconstricción. En la vía superior responden a estímulos mecánicos y químicos en células epiteliales vías respiratorias y provocan la tos, broncoespasmo y estornudos. El sistema gamma es parecido al sistema Golgi que han visto en los músculos estriados. Son receptores que miden la elongación muscular. Forman parte de muchos músculos intercostales y diafragma. Esta información se usa para controlar la potencia y la contracción muscular. Participa en la sensación de disnea, sed de aire en los esfuerzos respiratorios. Cuando hay cierta insuficiencia respiratoria o cardíaca, la respiración se estimula y provoca cansancio, agotamiento, es por la activación de estos receptores. Los vasoreceptores arteriales, los que controlan la presión arterial. La estimulación a los vasoreceptores de la aorta y de los senos carotídeos por el aumento de la presión arterial puede causar hipoventilación o apnea refleja. Recuerden que la estimulación de estos vasoreceptores inhibe la vía simpática y estimula la vía parasimpática. En caso de la respiración, puede causar hipoventilación o apnea refleja. Una disminución de la presión arterial puede causar una hiperventilación al revés. Duración muy breve. La estimulación de los nervios aferentes causa un cambio en la respiración. El dolor causa apnea e hiperventilación. La estimulación de los nociceptores. El calentamiento de la piel produce hiperventilación.
El descenso de la temperatura corporal produce una disminución de la frecuencia respiratoria, una bradimia. La hiperventilación en la fiebre se debía a la estimulación de termorreceptores hipotalámicos de tipo central. Los quimioreceptores centrales están en la cara ventral del bulbo, son núcleos más definidos, no son zonas precisas. Bueno, una vez más, los quimioreceptores centrales son sensibles a los iones hidrógeno. Estos iones hidrógeno provienen cuando aumenta la CO2 arterial, ingresa al líquido cefalorraquídeo, se combina con el agua, forman un bicarbonato y liberan ion hidrógeno. Entonces el quimioreceptor central, cada vez que aumenta el CO2, va a aumentar la formación de iones hidrógeno y se va a estimular el centro quimioreceptor. Entonces el centro quimioreceptor dirige, controla la concentración de CO2 a través de la producción de iones hidrógeno. Hay un mecanismo lento de ingreso de bicarbonato a la líquido cefalorraquídeo, a la barrera hematoencefálica. Entonces este bicarbonato, por acción de masas, aumenta la concentración de CO2 y agua. Hasta cierto punto se hace tolerante a la concentración de CO2, o sea, entre más CO2 se forma ion hidrógeno como siempre, pero el bicarbonato se combina con ion hidrógeno y baja la cantidad de ion hidrógeno, entonces el centro quimioreceptor se estimula menos. Es una suerte de adaptación de acostumbramiento al centro quimioreceptor a altas concentraciones de CO2. Esto ocurre en la acidosis crónica, donde el PCO2 aumenta. Entonces, si tenemos acá la presión arterial de oxígeno, acá los cuerpos carotídeos que detectan la presencia del oxígeno, por una determinada presión de oxígeno, una determinada actividad en el cuerpo carotídeo. ¿De qué depende? Depende del pH, depende de la cantidad de iones hidrógeno. Para mayor disminución de pH, o sea, para un aumento de iones hidrógeno en la acidosis, se hace más sensible. Pongamos para esta presión de 40 milímetros de oxígeno. Para una presión, un pH 7.5, hay esta actividad. Para un pH 7.4, mayor actividad. Para un pH 7.2, mucha mayor actividad. La actividad no solamente depende de la PO2, sino depende de la variación concomitante de los iones hidrógeno. Receptor de extensión de lenta adaptación, la vía bronquial, termina en la inspiración. Son importantes en este reflejo de Hering-Weber. Por la velocidad de terminación de la inspiración aumenta la frecuencia respiratoria. Si aumenta si dura menos la respiración, aumenta la frecuencia respiratoria. Estimulación sostenida de estos receptores de adaptación lenta causa activación de las neuronas respiratorias. En los adultos normales, los receptores no son activados al final del volumen tidal, o sea, estos receptores se activan cuando los pulmones se llenan de aire. En la respiración normal en el adulto no ocurre eso. Son importantes durante el ejercicio cuando el volumen tidal está aumentado. Solo en el ejercicio. Son importantes en las enfermedades obstructivas crónicas del pulmón cuando los pulmones están distendidos. Cuando hay aumento del volumen total pulmonar. En los infantes probablemente ayudan a tener la inspiración normal. En los niños se activaría este centro y termina la inspiración normal. Receptor de irritación, receptor
también de adaptación rápida, localizados en el epitelio de la vía aérea, región de las carinas. Responden a la irritación mecánica y química, incluida en los reflejos, la presencia de sustancias químicas, la menta, el sulfuro de hidrógeno, etc., provocan tos, estornudo, broncoconstricción, secreción de la vía aérea aumentada. Son responsables de la respuesta inmediata a sustancias extrañas en la vía respiratoria. Los yuxtamedulares ya hemos comentado que se encuentran en el intersticio, responden a volumen intersticial aumentado interior en la hipernia, estimulado por la congestión vascular, ejemplo en el edema pulmonar. Y ya mencionamos que son los responsables de la disnea durante el edema pulmonar. Intervienen en la apnea, inhibida por oclusión vascular, ejemplo en el embolismo pulmonar. Se aumenta la inspiración de diversos receptores de dolor en músculo y piel. El dolor dijimos que detenía la respiración, propios receptores en músculos, tendones y articulaciones, uso muscular del diafragma intercostales. El control cortical. Ustedes en su práctica han hecho apnea voluntaria. Puede controlar el sistema de control involuntario del sistema automático. Limitado a corto plazo, la disnea no puede prolongar, de modo que un individuo no puede suicidarse voluntariamente conteniendo la respiración. El sistema involuntario permanece como base. O sea, a la larga el sistema involuntario se impone sobre la voluntad. Hay cierto desorden en el control de la respiración. Es importante. Eune es la respiración normal a una frecuencia y profundidad determinadas. 15 respiraciones por minuto, 500 mililitros de aire corriente. Bradipnea, más lenta la respiración. Hipernia, aumenta la ventilación, entonces aumenta el volumen tidal para permitir mayor entrada de aire. Taquipnea, aumenta la frecuencia respiratoria. Son las variaciones normales que pueden ocurrir. Aparte de eso, hay unas variaciones anormales. Tenemos la respiración de Cheyne-Stokes. Esto es característico. Empieza a profundizarse lentamente en uso la respiración, alcanza un máximo, luego empieza a disminuir, luego viene a periodo de apnea y nuevamente otra vez el uso. Periodos rápidos y profundos alternándose con apnea. Cheyne-Stokes, volumen tidal y frecuencia respiratoria irregular con periodo de apnea, causas hipoxia, sobredosis en drogas e insuficiencia cardíaca. Biot, periodos más rápidos y profundos de la respiración normal, cerca de respiración normal, pero intercalado con periodo de apnea. Biot, volumen tidal y frecuencia respiratoria disminuida con periodo de apnea, causa daño cerebral, ejemplo en la meningitis. Respiración de Kussmaul son respiraciones profundas y rápidas e hiperventilación. Eso se observa claramente en la acidosis metabólica como mecanismo compensatorio que es la hiperventilación. Volumen tidal y frecuencias respiratorias aumentadas. Causa acidosis metabólica. Básicamente es un mecanismo compensador. Ondina, se pierde el control autónomo, solo queda el voluntario y el respirador. En este caso el sujeto se duerme y se da paro respiratorio, solamente puede respirar cuando está consciente. Hay que ponerle un respirador automático para mantenerlo vivo. Ondina viene de cuento del que originó el nombre. Apnea del sueño.
obstructivas. La inspiración se encuentra limitada por obstrucción de las vías respiratorias, orofaringe, tejido de la base de la lengua, en los casos de edema, por ejemplo, de faringe, edema de lengua o tumor de la lengua, puede obstruir la vía respiratoria. Síndrome de Pickwick, que esto es clásico en el obeso, apnea de sueño asociada a la obesidad central, disfunción de los centros de control respecto o disminución de la sensibilidad de los quimiorreceptores. Bien, señores, eso es todo. Gracias por su asistencia. Han sacrificado su domingo. Chao. Tengan un feliz domingo. Luego, doctor.